Yo soy médico internista, soy médico intensivista y hicimos parte de una subespecialidad de medicina funcional y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Antes de entrar al tema un poco más a fondo, quiero generar una pregunta para que ustedes a través de esa pregunta empecemos a entender lo que es simbiosis y disbiosis. Si nosotros generáramos una pregunta que ¿cómo la Tierra ve al ser humano?, podríamos entender ciertos conceptos de simbiosis, entendiendo al planeta Tierra como un todo y al ser humano como el complemento perfecto del planeta Tierra, entenderíamos el ejemplo de simbiosis, entendiendo que cada una de estas partes trabajan para un fin. Ese fin nosotros le denominamos existencia. Sin embargo, ¿de qué forma participa el ser humano hacia el planeta Tierra? Hay múltiples teorías, desde una teoría holística, una teoría humanística, una teoría de la conservación de la materia. Sin embargo, de manera más sencilla podemos entender que el ser humano participa en el planeta Tierra desde su forma de pensar, desde su estado de conciencia y de sus actos, intervienen directamente hacia el planeta Tierra. Y el planeta Tierra, a su vez, desde sus cambios evolutivos y cambios estructurales, participan directamente en la vida del ser humano. Por lo tanto, este es el gran ejemplo de simbiosis que podemos dar. Por lo tanto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender la simbiosis que puede existir entre el ser humano y las bacterias? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que el ser humano, viéndolo como un todo, y las bacterias como el complemento perfecto para el ser humano, para darnos estabilidad, salud y, evidentemente, un equilibrio que todos necesitamos? Esta pregunta la hago y va en función a ciertos conceptos que a través de la historia nos han costado trabajo definir. Entendiendo el cuerpo humano o el ser humano como un universo en donde cohabitan diferentes tipos de bacterias, levaduras, hongos y virus, y que estas, en cada una de estas zonas de nuestro cuerpo, nos van a generar un equilibrio y nos van a generar un estado de salud adecuado. Por muchos años y por mucho tiempo se pensaba que las bacterias, hongos y virus podían estar en contra de nosotros. Incluso se desarrollaron diferentes tipos de fármacos y obviamente el advenimiento de la antibioticoterapia pensando en estos conceptos que se habían determinado. Incluso uno de los conceptos que siempre se acuñó eran los conceptos epigenéticos que en algún momento dado fueron creados y fueron generados a través del tiempo. ¿Cuál era este concepto epigenético? Que a través de nuestros padres íbamos a heredar unos genes que iban a favorecer, iban a codificar para una enfermedad. Hasta hoy en día, genéticamente eso es cierto. Nos heredan algunos genes que van a codificar para una enfermedad. Sin embargo, lo que también hoy es cierto es que está más que demostrado que la participación de las bacterias con la recombinación del material genético del ser humano van a hacer que se exprese o no se exprese una enfermedad, que nos protejamos o no nos protejamos de una enfermedad. Esta recombinación genética que tenemos entre bacterias y nuestras células generan y condicionan que nosotros podamos manifestar o no una enfermedad. Sin embargo, esto no es nuevo. Desde el siglo III, Hipócrates, siendo el padre de la medicina, ya hablaba de algunos conceptos muy básicos y de frases que quedan a través de la historia. Entre una de las frases decía, toda enfermedad comienza en el intestino. Y también hacía referencia de conceptos básicos que decían que tus medicamentos sean tus propios alimentos. Increíblemente, desde el siglo III, Hipócrates ya lo empezaba a referir. Y no solamente Hipócrates, tenemos a Platón, siendo él filósofo, él hablaba de la relación del intestino con nuestras emociones. Y él refería que el intestino es la fuente de todas tus emociones. Increíblemente, siendo filósofo, él observaba que la mayor parte de las manifestaciones y de los trastornos emocionales que él veía estaban relacionados con el intestino. Y Sócrates también hacía referencia de que la relación de salud y enfermedad empezaba en el intestino. Estas son frases de la historia y que podemos decir están ahí y se quedan simplemente como conceptos.
Pero la realidad es otra. En 1921, un histólogo austríaco muy importante, Alfred Pissinger, habla por primera vez del sistema básico de Pissinger. Pissinger hablaba del intersticio celular. Si mal no recordamos, el intersticio celular es lo que rodea la célula. Antes de Pissinger, ese intersticio celular se consideraba simplemente como una parte estructural de la célula. Se consideraba como un espacio vacío, que no tenía ninguna influencia. Pissinger, por primera vez, habla del intersticio celular y de la acidez y de la alcalinidad que presenta el intersticio, y que puede condicionar que ante haber acidez en el intersticio celular, iba a haber alteraciones a nivel celular que iban a condicionar enfermedad y daño a diferentes órganos. Esto lo hace un histólogo, no tiene nada que ver con un médico, es un histólogo que lo empieza a ver. Sin embargo, en 1931 ya Otto Warburg retoma todos los trabajos de Pissinger y vuelve a marcar esta acidez y alcalinidad relacionadas a algunas enfermedades. Entre ellas, ya empieza a hablar de cáncer. Y él habla de que en el intersticio celular, cuando hay gran cantidad de acidez, empieza a haber hipoxia. Y esta hipoxia empiezan a incrementar los radicales libres a nivel extracelular e intracelular, generando inflamación, daño y se empieza a relacionar con algunas enfermedades. 1931, Premio Nobel de Medicina, hablando de acidez y de alcalinidad. La pregunta que yo les hago, ¿por qué habiendo esas evidencias y habiendo grandes fuentes científicas, se siguen desacreditando muchos de estos términos en la actualidad y mucho en el ambiente médico? Términos como disbiosis o término como acidez y alcalinidad. Y digo desacreditando porque en la actualidad parece ser que hablar de disbiosis es como, pues está en una fase de experimentación, estamos viendo qué tanto se llega a involucrar en algunas enfermedades. Ahorita lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Y por qué el término de acidez y de alcalinidad todavía lo seguimos pensando simplemente como un estado nutricional, cuando también sabemos que tiene ciertos aspectos involucrados en otras enfermedades? Pero les voy a intentar explicar un poquito por qué llega a ser esos términos y se quedan como simplemente aspectos que todavía no se tienen tan reconocidos. En 1999 hay un término que se empieza a acuñar que es la medicina basada en evidencias. Y medicina basada en evidencia era a través de los protocolos y los estudios que se vayan a realizar, con muestras muy grandes, aleatorizadas, con significancia clínica, nos van a determinar la presencia o no de alguna enfermedad o la participación de un fármaco. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que esto realmente fue una estrategia de las grandes industrias farmacéuticas para poder intervenir y para poder ellos justificar que sus muestras y sus estudios son tan grandes para poder justificar sus fármacos y sus tratamientos terapéuticos. Por lo tanto, se empiezan a desacreditar todo lo que se está haciendo alrededor o en torno de algunos médicos o de algunos eventos que por más evidencia que nosotros veamos, se sigue desacreditando un tanto. Sin embargo, ya en disbiosis tampoco esto es cierto. La realidad es que ya tenemos instituciones a nivel mundial, como la de God Microbiotic and for Health, que hacen estudios estandarizados, aleatorizados, estudios de casos y controles con muestras grandes, que empiezan a ver esa influencia de la microbiota en diferentes enfermedades. Y no solamente enfermedades de trastornos disfuncionales digestivos, que tal vez ahorita es lo que más se habla en estas pláticas, sino se asocia con enfermedades alérgicas, lo están asociando con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, Sjögren y otras enfermedades asociadas y vinculadas con disbiosis. Y hay estudios también aleatorizados a nivel mundial, en donde agarran muestras tanto de africanos, asiáticos, latinos, en los cuales se empiezan a observar los cambios por razas y por tendencias desde la alimentación y desde sus factores condicionantes en el estudio de la microbiota intestinal y de la microbiota humana. Porque aquí hablamos mucho de la intestinal, pero hablamos de una microbiota respiratoria, una microbiota urinaria, una microbiota en piel, en todos los tejidos realmente hay microbiota. Hay estudios observacionales
estandarizados con el uso de antibióticos. Vean este ejemplo que se muestra aquí. En Estados Unidos, la prescripción de antibióticos cada vez es mayor y sabemos que los antibióticos participan de manera directa en la microbiota generando disbiosis. Por lo tanto, esta incidencia va relacionada con el número de obesidad y con el número de alergias en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Entre más antibióticos prescribimos, más pacientes obesos y alérgicos vamos a llegar a tener. Si esta evidencia no fuera poca, estamos hablando de algunos autores como Bayhead, como Larry y Gordon, que hablan ya de algunos principios de las alteraciones en la microbiota, que ellos empezaron a hacer estudios relacionados en animales, en pacientes con obesidad y trastornos metabólicos. En la actualidad, todos los estudios ya se están relacionando también en el humano con las alteraciones en la microbiota asociados a obesidad y algunas alteraciones metabólicas. Y hay los trabajos de Desbonet y de Diaz-Hayes que también relacionan la microbiota con los trastornos emocionales y con los trastornos a nivel del sistema nervioso central. En enfermedades como autismo, trastornos de déficit de atención, en trastornos como depresión, ataques de pánico y ansiedad. Esto lo decía Platón, ¿no? Lo decía Hipócrates, lo decían los trastornos. Y vean ustedes hasta en qué momento los estamos haciendo, y es la evidencia científica de lo que ya estamos presentando y la forma distinta de hacer medicina. ¿Qué afecta a la microbiota de manera sencilla para ustedes, para los pacientes? ¿Qué afecta a la microbiota no solamente intestinal, sino del cuerpo? Obviamente el uso de antibióticos, como lo habíamos comentado. Hay múltiples estudios que entre el uso de los antibióticos afecta a la microbiota. Increíblemente, seguimos prescribiendo de manera indiscriminada el uso de antibióticos. El uso de hormonas sintéticas es otro de los factores condicionantes, desde estrógenos, andrógenos, estrógenos, anticonceptivos orales o tratamientos para menopausia condicionan esos aspectos. Elevación del cortisol. Pero el cortisol sabemos que es una hormona contrarreguladora, que se eleva ¿en qué momentos? Cuando hay estrés y ayunos prolongados. Son factores que están contribuyendo también a alteraciones en la microbiota y que pueden condicionar disbiosis. Y la alimentación rica en lácteos, azúcares y harinas. Evidentemente, estos son los 4 factores que yo quiero que hoy se vayan con ese concepto. Son los factores que intervienen en las alteraciones en la microbiota. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué seguir haciendo la misma medicina del siglo pasado? ¿Por qué seguir sabiendo que la prescripción del uso indiscriminado de antibióticos nos genera disbiosis? Hay estudios que en pacientes pediátricos menores de 1 año ya tienen la prescripción de 2 antibióticos de amplio espectro. O sea, no tienen ni 1 año y ya hay estudios relacionados de que ya tienen la prescripción de 2 antimicrobianos de amplio espectro. ¿Por qué seguir haciendo la misma medicina del uso injustificado de hormonas sintéticas? Hay estudios que en mujeres en edad reproductiva todavía no cumplen ni 20 años y ya tienen más de 18 meses con anticonceptivos orales. Lo dejo en el tintero nada más. Y tal vez sí hablar de evitar abortos y evitar embarazos no deseados, pero no estamos viendo lo que está implicando y esta relación que estamos llegando a tener, el tipo de medicina que nosotros estamos haciendo. El uso indebido de corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos que no solamente van en los antihistamínicos, los damos ya hasta para cualquier tipo de alergia, incluso lo vemos para el tratamiento de dolor. Incluso el médico mismo, cuando ya no sabe ni qué dar, da corticoides. Dice, pues para algo debe de servir, ¿no? Vamos a dar corticoides, sin saber el daño que estamos generando en nuestros pacientes. Y lo estamos viendo y lo seguimos haciendo. Y evidentemente, ¿por qué aprobamos la alimentación rica en lácteos, azúcares y harinas? Que este es uno de los temas que no me voy a detener mucho porque se ha hablado constantemente. Sin embargo, para contestar tal vez por qué estamos haciendo este tipo de medicina, quiero hacer algunas reflexiones. Fíjense ustedes la pirámide nutricional, que es una pirámide nutricional que desde el siglo pasado tus abuelos, tus bisabuelos, tus tarabuelos siguen teniendo.
Y es una pirámide nutricional que habla que el 50-55% se debe de fomentar en pan, harinas, gluten, trigo, centeno, y que sea tu 50-55% de la dieta, y el otro 15-20% lácteos. Nuestra pirámide nutricional de la Organización Mundial de la Salud, sabiendo que es una dieta que va a favorecer a la larga trastorno como disbiosis y a la larga síndrome de intestino permeable, que más adelante vamos a detallar algunos puntos de intestino permeable. Pero tal vez la pregunta será, ¿por qué? Primero, una de las explicaciones son, el Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países subdesarrollados vienen siendo el 30% derivados de su venta de productos lácteos y el otro 40% de la venta de productos como trigo, cereales, maíz, centeno, cebada. ¿Ustedes saben lo que sucedería a nivel de la economía a nivel mundial si esta pirámide nutricional la cambiáramos? Creo que no sería tan adecuado cambiarla, porque estamos hablando de unos aspectos económicos y sustentables muy distintos a los intereses de algunos. La industria farmacéutica destina 150,000 millones de dólares de manera anual en la producción de fármacos para trastornos disfuncionales digestivos. Gran negocio, ¿no? Omeprazol, ranitidina, Libertrim. Bueno, puedo continuar. Y para enfermedades metabólicas y enfermedades alérgicas, la utilización de esto. Se calcula por cada dólar que interviene la industria farmacéutica, tienen hasta un 140% de beneficios y de resultados y de ganancias a través de esto. ¿Convendrá saber todo esto? Y por otro lado, también se ha demostrado la industria cárnica y avícola, en la actualidad en los Estados Unidos, el 60% de la carne bovina y porcina ya contiene hormonas, con la finalidad de aumentar el crecimiento y para aumentar sus ventas de su ganado. Por lo tanto, les dan hormonas sintéticas y derivados de los estrógenos y de los esteroles. Y por otro lado, la carne de pollo ya contiene también diferentes tipos de antibióticos para incrementar su mortalidad en los animalillos. Eso es lo que estamos comiendo, señores. Tanto nos preocupamos que si el gluten, que si trae trigo, que si no. ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde lo estamos viendo? Esos son los grandes conflictos de salud que encontramos en pleno siglo XXI y hacia dónde nos estamos llevando. Pero no solamente esto para ahí. Hablamos culturalmente nosotros, como sociedad, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos que cuando nosotros a nuestros hijos jamás llegamos a pensar que durante el primer año de vida ya están consumiendo 60 gramos de azúcar? Pero eso somos nosotros, ¿eh? Y que en cada una de las zonas rurales todo puede faltar, menos una Coca-Cola, trigo, maíz, arroz y centeno. Esa es su alimentación. Nos vamos a poblaciones Oaxaca, Chiapas, en cualquier parte del país. Esto no puede faltar, esa es la alimentación y la fuente de nuestra alimentación. ¿Hacia dónde nos está llevando todo esto? Y si nos vamos a otros niveles, vamos a decir el famoso niño pediatra, que llega simplemente el paciente con el médico y le dice, mi hijo tiene fiebre, ¿no le vas a dar un antibiótico? Casi el mismo paciente te lo está pidiendo y que como para justificar un poco la consulta. Lo dejo ahí nada más de reflexión. Y por otro lado, el uso de fármacos, de hormonas sintéticas y de la autoprescripción que nosotros mismos estamos elaborando y nosotros estamos teniendo. Criticamos y criticamos, sin embargo, al final de cuentas siempre tengo gripa, me tomo un antibiótico y intento evitar a ver al médico o intento tener el seguimiento y a veces ya no sabemos a quién acudir. Por lo tanto, hablar de disbiosis en México es hablar de que somos el primer lugar en obesidad infantil. Hablar de obesidad, hablar de disbiosis en México es hablar que somos la segunda causa de diabetes después de los 30 años de vida. Y hablar de disbiosis en México es hablar de un incremento, ser el primer lugar en obesidad en el embarazo. Eso es hablar de disbiosis en México. Entonces ya no es un tema de bacterias, ¿no? Ya no es un tema que podemos decir cualquier cosa, ¿no? Está en líneas de investigación.
Por lo tanto, hablar de disbiosis es hablar de enfermedades metabólicas con alto riesgo cardiovascular que ponen en peligro la vida. Hablar de enfermedades autoinmunes con alta morbicomorbilidad. Es hablar de alteraciones de los estados nutricionales y de trastornos disfuncionales digestivos que pueden condicionar alteraciones sistémicas. Por lo tanto, hablar de disbiosis es hablar de una forma distinta de hacer medicina. Y hablar de disbiosis es ir al origen de las enfermedades con un nuevo estado de conciencia. Muchas gracias.